Hola, amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a nuestra ventana cultural quincenal. Esta es la número 54 y hoy vamos a hablarles de un libro de un colombiano, El país de las emociones tristes, de Mauricio García Villegas. Mauricio García Villegas nace en 1959 en Manizales, departamento de Caldas, Colombia. Es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, doctor en Ciencia Política de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y doctor honoris causa en la Escuela Normal Superior de París-Saclay, Francia. Fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional en Colombia, profesor del IEPRI, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, investigador de Justicia, columnista del diario El Espectador. Profesor afiliado al Instituto de Estudios Legales de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos y al Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Grenoble, Francia. Dentro de sus obras de Mauricio García, La eficacia simbólica del derecho, El orden de la libertad, Virtudes cercanas. Muy bien, Mauricio García Villegas. El país de las emociones tristes. La contraportada, ¿qué nos dice al respecto? En todas las sociedades como en las personas existe una tensión interna entre, por un lado, lo que Baruch Spinoza llamaba las emociones tristes, como el odio, la venganza, el resentimiento, la envidia, el miedo, y por el otro, las emociones amables o plácidas, como la benevolencia, la civilidad, la compasión, el respeto y la simpatía. Cada país adopta un determinado balance entre estos dos abanicos emocionales, de lo cual obtiene su identidad cultural, que es algo así como el temperamento de los grupos sociales. En Colombia ese balance, sobre todo en el ámbito de la cultura política, ha estado demasiado inclinado hacia los odios y las venganzas. Tiene 3 partes este libro. En un prefacio o introducción, el autor Mauricio García Villegas hace unas reminiscencias críticas de su infancia y de las temporadas de vacaciones en la finca de sus abuelos paternos con toda la familia, una familia en donde la religión imperaba. Tuvo 5 tíos sacerdotes, 2 tías monjas. En una primera parte, La ética de la vida, Mauricio García nos hace una serie de reflexiones y análisis sobre las emociones, la imaginación, el altruismo, el tribalismo y el miedo, la razón y la cultura. Veamos rápidamente una primera lectura sobre la tribu y su fuerza. La pulsión tribal nos lleva a justificar las cosas que se hacen en nombre del grupo. Muchos demócratas en los Estados Unidos se preguntan cómo es posible que el presidente Trump, dado que miente, insulta, hace trampa o incluso viola la Constitución, no pierda el apoyo de sus partidarios. La respuesta hay que encontrarla en un lugar distinto al debate político, más allá de las ideas y los hechos que se discuten. Una vez se es miembro del grupo, las emociones de origen, las que despierta el ideario, la ideología, son opacadas por una emoción más fuerte, más abarcadora, que es la membresía misma, la emoción tribal. Que Trump viole la Constitución es para sus seguidores un hecho menor, incluso justificable cuando de lo que se trata es de salvar al país de una turba de maleantes que ponen en peligro su proyecto de hacer de nuevo grande a los Estados Unidos. Ese proyecto involucra de tal manera sus emociones más sentidas, el patriotismo, el desprecio por los nuevos inmigrantes pobres, las religiones cristianas, que violar la Constitución, decir mentiras, insultar a las mujeres o fanfarronear son asuntos menores que no deberían importar. Lo mismo ha ocurrido en Colombia. Cada vez que los líderes de los partidos justifican la ilegalidad y el abuso, es porque ven en ello un asunto menor en medio de un gran proyecto de salvación nacional, el objeto sagrado. Esta es por lo demás la lógica de los llamados populismos, regímenes que ponen al líder acompañado por un pueblo que lo aclama en situación de superioridad con respecto a las reglas de juego democráticas.
La segunda parte del libro, El país de las emociones tristes, nos recuerda el origen de nuestras emociones, vinculado con la conquista de América, con la herencia española. El Proyecto Colombia, que lo denomina así Mauricio García, es un análisis descarnado sobre nuestro desenvolvimiento como nación, signado por una geografía difícil y un Estado débil, por la captura del Estado, por las élites y por los odios entre liberales y conservadores. Miremos rápidamente sobre los factores de la violencia que nos dice Mauricio García. El déficit de Estado en medio de una sociedad habituada al sectarismo destapó la caja de Pandora de los odios del pasado. Ese pueblo que empuñó las armas, sin embargo, estuvo menos alentado por su propia voluntad que por las élites. Si la política no estaba atada a las clases sociales, en el siglo XX la guerra sí lo estaba, con sus políticos de salón en Bogotá llamando a la aniquilación y sus soldados campesinos muertos en ambos bandos. Como dice Antonio Caballero, era un país de dos pisos. El de arriba jugaba a la política y el de abajo ponía a los muertos. Las élites estaban aupadas por moralistas desmedidos, enajenadas por sus abogados cositeros, secuestradas por el juego electoral de sus políticos y adormecidas por periodistas que caricaturizaban el acontecer nacional y que con frecuencia eran los mismos moralistas, abogados y políticos que le añadían leña al fuego. Así se vino encima la violencia. Como tantas otras veces en el pasado, a pesar de todos y con la complicidad de todos, con sus muertos, sus sobrevivientes y sus beneficiarios, cada cual viendo pasar la desgracia como si fuera en una borrasca tropical. La tercera parte, la representación del mal. Nos trae varias teorías sobre el origen del mal y la polarización política. Plantea nuevas actitudes y posiciones para ser soldados de la convivencia y de la tolerancia. Mauricio García nos dice que el gran contraste en Colombia no es ideológico, es un contraste ético. El gran contraste en Colombia no es entre los radicales de los extremos, de la extrema derecha o de la extrema izquierda, sino entre estos radicales de lado y lado y los moderados, aquellos hombres y mujeres impregnados de las emociones plácidas y amables. Finalmente, la última lectura sobre el conflicto armado, muy rápida, estimados amigos y amigas, que nos cuenta Mauricio García. En Colombia muchos convierten a su contrincante en un monstruo inhumano, dotado de una maldad excesiva y construida por ellos mismos. Algunos están incluso dispuestos a tomar las armas para defenderse de ese monstruo y lo hacen con la bandera de la guerra justa, cuando en realidad solo disponen de la bandera de la guerra civil. Si algún cambio es transformador en la política colombiana, este consiste en bajarle voltaje a la tensión ideológica y subirle a la tensión moral, atender menos las diferencias fundadas en la ideología que las diferencias fundadas en el carácter. Siempre he pensado que el conflicto armado en Colombia no se resuelve mientras la derecha democrática no condene los horrores cometidos por los paramilitares con la misma fuerza que condena los causados por la guerrilla. Y mientras la izquierda democrática no condene los horrores cometidos por la guerrilla con el mismo énfasis que condena los cometidos por los paramilitares. El síndrome del ojo tuerto, que juzga con indulgencia las acciones de los radicales del lado político al que se pertenece, es la garantía de la supervivencia de los sectarios. Muy bien, dos comentarios rápidos y finales sobre el libro. El historiador, sociólogo y politólogo analiza con rigor nuestra historia moderna y lo hace con absoluta sinceridad y con benevolencia, virtudes extraordinarias y escasas. No es la sinceridad fácil de quienes critican a sus contradictores, sino la muy difícil y profunda de quien pone a prueba sus propias ideas y las de aquellos con quienes simpatiza. No asume sus creencias políticas como verdades de fe,
sino como puntos de vista sustentados en razones y hechos. Moisés Wasserman, del diario El Tiempo. Este nuevo libro de Mauricio García Villegas debería asumirse como texto en asignaturas universitarias de todos los programas académicos, en razón de su consistente exposición de pensamiento e histórica que ayuda a fortalecer la voluntad y la esperanza en un país mejor, con sumatoria creciente de esfuerzos y de compromisos, con validez de terceras opciones, es decir, de la moderación, sin dar pie para que los extremos cobren más fuerza. Carlos Enrique Ruiz, revista El Alep. 310 páginas, estimados amigos, excelente libro, un gran análisis sobre nuestro desarrollo como país. Recomendado. Muchas gracias por su atención, nos veremos en 15 días.